Hola, bienvenidos a otro video de Aprendiendo Ingeniería. Vamos a presentar un ejercicio resuelto de transferencia de calor. El tema es conducción de calor en estado permanente y en este ejercicio se aplica el método de resistencias térmicas con la primera ley de la termodinámica. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar al pendiente de nuestros próximos videos. Bien, el problema dice así: la turbina de una planta de generación de agua de energía eléctrica descarga vapor saturado a 90 grados Celsius que se condensa dentro de un recipiente. Para producir la condensación se emplea agua que fluye dentro de un serpentín de cobre cuyos radios interior y exterior son de 4 milímetros y 7 milímetros respectivamente. El agua dentro del tubo circula a una temperatura promedio de 30 grados Celsius. El coeficiente convectivo promedio dentro del tubo es de 190 watts por metro cuadrado Kelvin y fuera del tubo se tiene un coeficiente convectivo promedio de 8700 watts por metro cuadrado Kelvin. La entalpía de vaporización del agua a 90 grados Celsius es de 2500 kilojoules por kilogramo y nos preguntan ¿qué longitud de tubo se necesita para condensar el vapor a razón de 45 kilogramos por hora? Bien, si empezamos analizando nuestro dibujo representativo, tenemos que por un lado está ingresando el vapor saturado a este recipiente y debido a que tenemos un serpentín de cobre por el cual está ingresando agua fría, o agua a la temperatura de 30 grados Celsius, el vapor que ingresa a la temperatura de 90 grados Celsius pierde energía de tal forma que se condensa y debemos determinar la longitud del serpentín necesaria para que podamos condensar 45 kilogramos por hora del vapor. Bien, primero vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica para que podamos determinar cuánto calor es el que está perdiendo el vapor para condensar estos 45 kilogramos por hora. La primera ley de la termodinámica para el sistema abierto, en nuestro caso vamos a considerar al sistema como el vapor saturado que está ingresando al recipiente. Dice que la tasa de calor que se suministra al sistema menos la potencia que el sistema realiza debe ser igual al flujo másico que fluye a través del sistema por el cambio de entalpía del sistema más el cambio de la energía cinética del sistema más el cambio en la energía potencial del sistema. En nuestro caso, el sistema es el vapor saturado que está ingresando y el vapor no está recibiendo calor, al contrario, está perdiendo una tasa de calor. Por lo tanto, este calor debe tener un signo negativo y aquí un subíndice indicando que está saliendo. Ahora, el vapor no está efectuando o realizando potencia, entonces aquí vale 0 la potencia. También estamos considerando que no está en movimiento este recipiente a donde se descarga el vapor. Por lo tanto, la energía cinética no cambia y tampoco hay cambio en su energía potencial. Solo nos queda un cambio en las entalpías porque está ingresando al sistema el vapor saturado y está saliendo en forma de líquido saturado o como condensado. Entonces la primera ley nos quedaría como menos el calor que sale del vapor debe ser igual al flujo másico del vapor por el cambio de entalpía del vapor. Y en nuestro caso, el cambio de entalpía es la entalpía del líquido saturado menos la entalpía de vapor saturado. Y este dato que nos han dado aquí es lo contrario, es la entalpía de vaporización, es entalpía de vapor saturado menos entalpía de líquido saturado. Entonces,
En nuestro caso, como no se está evaporando, sino se está condensando, podemos decir que la entalpía de condensación es menos la entalpía de vaporización. Y como tenemos dos signos negativos en cada lado de la ecuación, podemos quitarlos y nos quedaría que el calor que sale debe ser igual al flujo másico del vapor por la entalpía de vaporización. Ya conocemos cuál es el flujo másico, que son los 45 kilogramos por hora, y también conocemos la entalpía de vaporización porque nos la están proporcionando. Entonces con esto ya podemos calcular la tasa de calor que está perdiendo el vapor saturado que ingresa a este recipiente. Y está perdiendo 31.25 kilowatts para poderse condensar a una razón de 45 kilogramos por hora. Ahora, este calor que está perdiendo el vapor se tiene que transferir al agua. Primero se transfiere al tubo de cobre y después del tubo de cobre se transfiere hacia el interior, hacia el agua que está a 30 grados Celsius. Entonces aquí es donde va a empezar nuestro análisis de transferencia de calor. Para poderlo realizar debemos hacer nuestro dibujo representativo. Aquí he colocado una porción del tubo para que podamos analizar qué es lo que está pasando. Primero, por fuera del tubo tenemos el vapor saturado a una temperatura T infinito 2 de 90 grados Celsius, que transfiere calor al tubo con un coeficiente convectivo 2 de 8700 watts por metro cuadrado Kelvin. Tenemos que el tubo es de cobre con un coeficiente de conducción de 380 watts por metro Kelvin, y en el interior está pasando el agua a una temperatura T infinito 1 de 30 grados Celsius. Y el agua con la superficie interna del tubo transfieren calor con un coeficiente convectivo HC1 de 190 watts por metro cuadrado Kelvin. Para poder resolver el problema vamos a considerar que se transfiere calor en estado permanente, que además la conductividad del cobre no cambia con la temperatura y que el flujo de calor es unidireccional, que se transfiere del exterior del tubo hacia el interior de forma radial únicamente y no de forma longitudinal. Teniendo esto en cuenta, vamos a dibujar un circuito eléctrico para representar la transferencia de calor. Como tenemos primero que se transfiere calor por convección del vapor de agua hacia la superficie del tubo, debido a esta transferencia de calor tenemos una resistencia térmica de convección, que aquí la hemos denominado RC2. Posteriormente el calor ingresa a través o viaja a través del espesor del tubo. Como estamos considerando el espesor, se transfiere por conducción de la superficie externa a la superficie interna del tubo. Por esta transferencia de conducción tenemos una resistencia a la conducción. Y por último, se transfiere el calor de la superficie interna del tubo al agua por convección, y debido a esta transferencia se tiene una resistencia por convección que la llamamos RC1. Y si observamos aquí, hemos dejado indicado que el flujo de calor es de T infinito 2 a T infinito 1, porque T infinito 2 es la temperatura del vapor y T infinito 1 es la temperatura baja, que es la del agua. Entonces, aplicando una analogía a un circuito eléctrico, el flujo de calor neto debe ser igual a la caída de temperatura por la resistencia total
por la cual atraviesa el flujo de calor. En nuestro caso tenemos 3 resistencias en serie que las vamos a determinar a continuación. Para determinar la resistencia 1, que es por la convección entre la superficie del tubo interna y el agua, la calculamos con esta ecuación, que es 1 entre el área convectiva por el coeficiente convectivo. Y el área convectiva es el área superficial de este tubo, que es un cilindro. Entonces nos quedaría que la resistencia a la convección 1 es igual a 1 entre 2 por pi por el radio interno del tubo por la longitud del tubo por el coeficiente convectivo 1. Ahora la resistencia a la conducción de la superficie externa del tubo a la superficie interna nos queda como, bueno, es logaritmo natural del radio externo entre el radio interno entre 2 por pi por el coeficiente de conducción del cobre por la longitud del tubo. Y la resistencia a la convección 2, que es entre el vapor y la superficie externa del tubo, es igual a 1 entre el área externa del tubo por el coeficiente convectivo entre el vapor y la superficie externa del tubo. Nos queda que la resistencia a la convección 2 es igual a 1 entre 2 por pi por el radio externo del tubo por la longitud del tubo por el coeficiente de convección entre la superficie externa del tubo y el vapor de agua. Entonces, si sustituimos estas 3 resistencias en nuestra ecuación para el flujo de calor, nos queda esta expresión, en donde si analizamos los datos que nos dan, ya conocemos todos menos la longitud del tubo, que es lo que nos están preguntando, y está en 3 términos. Está justo en las 3 resistencias. El calor neto, que está aquí, es igual al calor que pierde el vapor. Este ya lo hemos calculado antes, entonces también lo conocemos. Solo desconocemos la longitud que debe tener el tubo. Entonces nos conviene factorizar. Aquí vamos a factorizar la longitud. Nos quedaría 1 sobre la longitud que multiplica a esta suma. Y ahora vamos a pasar la longitud al denominador. Nos quedaría la longitud aquí. Y nos conviene pasar la longitud dividiendo al calor, como está aquí. Entonces el calor neto que pierde el vapor entre la longitud del tubo debe ser igual a esta expresión. Y aquí lo tenemos nuevamente. Ya conocemos todos estos datos. Están aquí, ya ordenados para poderlos usar. Y sustituyendo encontramos que el calor que pierde el vapor entre la longitud del tubo es igual a 282.67 watts por metro. Ahora, de aquí lo único que desconocemos es la longitud. La podemos despejar y nos queda que la longitud es igual a el calor neto que pierde el vapor entre 282.67 watts por metro. Resolvemos esto y encontramos la longitud, que debe ser de 110.55 metros. Esta es la longitud que debe tener el tubo, el serpentín de cobre, para que podamos condensar a una razón de 45 kilogramos por hora el vapor de agua saturado que está sacando la turbina de la planta. Y bien, esto ha sido todo de este ejercicio. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. No olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.